El día de hoy, como dice Fernanda, nosotros queremos agregarle valor que tiene que ver con nuestra mentalidad. Y es que muchas veces definitivamente queremos resultados diferentes, queremos resultados en nuestros trabajos, queremos resultados en nuestros emprendimientos, queremos resultados para el cumplimiento de los KPIs y nosotros le trabajamos a algunas empresas y no nos damos cuenta que más del 70% de los resultados que nosotros tenemos tiene que ver con nuestra mentalidad. Así que el día de hoy yo les voy a hablar sobre 7 creencias limitantes que están saboteando tus ventas y que definitivamente hoy estamos prácticamente en el último día, porque ya casi que se nos va, ¿verdad? Enero, ya mañana solo nos queda 31 y ya pasó un mes del 2026. Y en estos 30 días tenemos que hacer una valoración, tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué de lo que yo dije el 31 de diciembre que quiero lograr, lo avancé en estos 30 días? Porque es que muchas veces nosotros a las 12 de la noche del 31 de diciembre decimos, este año sí voy con todo, este año sí yo voy a emprender, este año sí yo voy a elevar mis ventas, este año voy a elevar mis ingresos, pero luego nos vamos quedando en el camino. Así que aquí estamos como red para apoyarte y que ese camino sea más fácil para ti. Perfecto. Carl Jung dice, hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y es que muchas veces no tomamos buenas decisiones y cuando no tomamos buenas decisiones, por supuesto que no vamos a tener los resultados que nosotros queremos. ¿Qué es el subconsciente, Claribel? Esa mente subconsciente en el que tienes el almacén de tus creencias, emociones y patrones de comportamiento. Hay bloqueos que te impiden avanzar incluso cuando tienes claras tus metas. Y es que hoy por hoy, con el tema de la inteligencia artificial y el avance tecnológico que estamos teniendo, hay algo que tienes que aprender a valorar que se llama el enfoque, tu atención. No podemos prestarle atención a todo. Y hoy yo quiero decirte que si tienes un emprendimiento, tienes que saber cuáles son esas tareas que te permiten el cumplimiento de tus metas en el emprendimiento. Y si no estás vendiendo lo que quieres, el problema no es tu producto, el problema es tu mentalidad. Yo estoy segura que ustedes conocen personas que están en la misma empresa, con los mismos productos, con los mismos servicios, y uno sí cumple y gana mucho dinero por comisiones y hay otra persona que no lo hace. ¿Cuál es la diferencia? Es la mentalidad. El 95% de tus decisiones son inconscientes. Tu mente subconsciente controla tus acciones, controla tus palabras, controla tu energía. Pero la buena noticia que yo te traigo en esta noche es que las creencias se pueden reprogramar. ¿Qué pasa? Y te voy a contar varias historias. Mi nombre es Claribel Sandigo y más allá de las certificaciones, más allá de los títulos que yo tengo, es la experiencia que he venido acumulando como emprendedora. Quiero comentarte que desde el año 2014 mi esposo y yo iniciamos un emprendimiento, por supuesto que con todos los miedos del mundo. Aquí sí hay personas que están emprendiendo, ya emprendieron, sabrán que cuando uno tiene un trabajo, uno siempre quiere la seguridad porque tu cerebro siempre va a querer seguridad. Y hay 2 palabras fundamentales que debemos de aprenderlas y es seguridad y libertad. Puedes tener la seguridad de que te va a llegar el 15 y el 30 tu cheque, pero posiblemente no tengas todas las libertades del mundo. Y uno dice, quiero ser emprendedor y voy a emprender y porque entonces yo quiero tener todo el tiempo del mundo. Y cuando entras al emprendimiento te das cuenta que sos el primero que llegas, que sos el último que te vas y que sos el último que te pagas.
Así que cuando nosotros iniciamos el emprendimiento junto con mi esposo, sucedió por una razón que posiblemente a alguno de ustedes ya le pasó. Y es, a mi esposo lo despidieron de su trabajo. Y como lo despiden del trabajo, en ese momento, él ya había creado una razón social, él ya había creado una empresa de consultorías contables porque él es licenciado en contabilidad y auditoría. Sin embargo, por supuesto que a la par tenía, ¿verdad? Un trabajo que le pagaban los 15 y los 30. Entonces me dice, voy a arreglar mi currículum y voy a buscar trabajo. Y yo le dije, pero ¿por qué no te quedas vendiendo conmigo? ¿Verdad? Entonces yo le digo, mira, ¿por qué no te quedas vendiendo? Yo sigo trabajando porque yo también era empleada en ese momento. O sea, los dos éramos empleados y no podíamos renunciar los dos. Ustedes saben que cuando tenés... nosotros teníamos 4 hijos, imagínense, y cómo podíamos nosotros dejar de trabajar los dos, no se podía. Entonces uno tenía que tener el trabajo fijo y el otro tenía que empezar el emprendimiento. Así que la primera frase que me dijo mi esposo se llama Roberto, así que Roberto me dice, vos sabés que yo no sé vender. Entonces yo le dije, no te preocupes, yo te voy a entrenar. Yo ya traía una experiencia de más o menos 10, 12 años de trabajar en el mundo de las ventas. Así que yo establecí una estrategia para entrenar la mente de Roberto. Y ese hombre que no sabía vender pasó a facturar $5,000 mensuales en el primer mes prácticamente. Porque empezamos a hacer publicidad. ¿Qué fue lo que nosotros iniciamos? Una empresa de capacitaciones, pero también de consultoría contables y financieras. Así que la primera gran limitante, y yo quiero que le tomes print de pantalla a esto, hazle una captura. La creencia limitante número 1 que muchas veces tenemos es yo no soy bueno para vender. Esa es la creencia que destruye tu confianza desde la raíz. Esto es un virus mental que infecta cada aspecto de tu proceso de venta. Cuando tú crees que no eres bueno para vender, tu cerebro busca constantemente evidencia para confirmar. Así que lo que haces es procrastinar, hacer las llamadas importantes. Si tú dices, no, es que son las 8 de la mañana, vamos a esperar que se acomode el cliente. Es que son las 11, entonces yo creo que ya casi se va a almorzar. Es que a la 1, la verdad es que la gente todavía no ha llegado del almuerzo. Bueno, hoy es lunes, creo que hoy es malo, hoy es un día malo porque se están acomodando. O sea, es decir, cada vez tu cerebro te pone información para que tú no hagas lo que tienes que hacer. Te disculpas por tu precio antes de que te lo pregunten. Es increíble, pero yo he entrenado a más de 20,000 vendedores en diferentes países y muchas veces no nos damos cuenta que en nuestro discurso de ventas casi que nos disculpamos porque creemos que el producto es caro. Y a mí me ha pasado cantidad de experiencias en las que te digo con sinceridad, la gente muchas veces es que no busca precio, busca servicio. Evitas clientes grandes porque decís que no estás a su altura. Tu lenguaje corporal proyecta inseguridad y tu tono de voz suena dubitativo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros si tenemos un emprendimiento? Necesitamos pensar en grande. Hay un libro bello, precioso, que se llama La magia de pensar en grande. Yo quiero que después de esta formación, quiero que tú vayas a YouTube, puede ser, y lo busques. La magia de pensar en grande. Así que la creencia limitante número 1 es no soy bueno para vender. Por favor, considera, la venta es una habilidad. No es que seas bueno o que seas malo. Es simplemente que necesitas desarrollar la habilidad. ¿Qué señales son esas que me puedes preguntar, Claribel, ¿y cómo sé yo que tengo esta creencia? Bueno, dice frases como no soy bueno para esto, yo no tengo el don de la palabra, evita situaciones de ventas que te sacan de tu zona de confort, sentís alivio cuando un cliente te cancela la reunión, te comparas constantemente con otros vendedores y salís perdiendo y dices que necesitas prepararte más antes de hacer una llamada. Entonces es muy importante que tú te analices en esta tarde, en esta noche, para que vayas reprogramando esta primera gran creencia. Vamos a la segunda. Y aquí te quiero comentar algo y voy a continuar con la historia de mi esposo y cómo nosotros arrancamos en el emprendimiento. Y
Y es que aquí te voy a hablar de la mente pobre, ¿verdad? Muchas veces tenemos una mentalidad de pobreza y cuando yo estoy vendiendo un producto de alto valor y si yo no tengo dinero para comprar ese producto, yo muchas veces creo que mi cliente no me puede pagar eso. Y como les digo, he tenido la oportunidad de entrenar vendedores y ¿qué es lo que ofrecen? Los productos o servicios más baratos. Los productos o servicios que definitivamente, si tú eres un emprendedor, una emprendedora, ¿qué es lo que haces? Tratas de bajar el precio lo máximo porque tú estás creyendo que si bajas el precio las personas te van a comprar y eso no es cierto. Cuando iniciamos, primera llamada para mi esposo, preguntándole cuánto valía una formación para 20 personas. Así que mi esposo me llama y me dice, ¿cuánto vale una formación para 20 personas? Es un seminario de 8 horas y le digo yo $100 por persona, porque eso era lo que valía en ese tiempo, así ese era el valor, $100 por persona. Y me dice, ¿cómo $100 por persona? ¿Cómo se te ocurre? Son $2,000 en un día. Es que eso no lo van a pagar, ¿verdad? Entonces le digo yo, eso vale $100. Dígale por favor que usted le va a mandar a un especialista en el tema, que le va a dar un libro del especialista y que son 8 horas, que se les da refrigerio, que se les da almuerzo y sí, $100. Ya, entonces mi esposo más que temblando creo que llamó de regreso a la empresa para decir que eran $2,000 en el día y la gran respuesta, sí. Me llama de regreso y me dice, ¡qué increíble, Claribel! Sí, me dijo que sí, me dijo que sí. O sea, es que estaba feliz. ¿Por qué? Te voy a decir algo muy importante acá. Y es que en aquel tiempo, siendo empleado, mi esposo ganaba $20 por el día. O sea, $20 por 8 horas. Entonces, ponete a pensar. Si vos ganas $20 en el día, vos te lanzas al emprendimiento y vos vas a cobrar $2,000 en un día, para tu cerebro esa es una información que todavía no la puede procesar. Y yo quiero que por favor reflexiones en esta creencia. Los clientes solo compran por precio. Ofrecemos descuento y es increíble que esto también pasa muchísimo en la venta de consumo masivo. Es increíble cómo bajan el precio porque no dan el valor que corresponde al producto. Esta es una creencia que te hace competir en una carrera que definitivamente nunca vas a salir del lugar en donde empezás. Si tú crees que los clientes solo compran por precio, automáticamente te vas a convertir en un vendedor de un producto o un servicio y definitivamente todos los clientes te van a pedir bajar el precio, o sea, precio favorable. Deja de vender la transformación, deja de vender el beneficio y te centras en las características. Y eso no es correcto. Las personas no compramos características. Las personas compramos la transformación. Las personas compramos en qué me va a ayudar. Ese beneficio final que yo quiero. Así que dejas de posicionarte como asesor y te conviertes en un tomador de pedido. ¿Cuáles son los efectos de esta creencia limitante? Ofrecer descuentos sin que el cliente te lo pida. Mencionas a veces el precio con miedo. Justificas el precio antes de que el cliente pregunte. Compites con competidores más baratos en lugar de diferenciarte de la competencia. Y atraes clientes que solo buscan precio y esos definitivamente que son los más difíciles. Señales de que las tienes. Tu primera reacción ante una objeción de precio es bajarlo. Y aquí es muy importante que yo te diga, si tú estás ofreciendo un producto o un servicio y a la primera que te dicen que no, tú bajas el precio, entonces no le estás dando valor a tu producto. Entonces no estás viendo el valor simbólico de ese producto. Evitas mencionar el precio hasta el final y con mucho nervio. Dice frases como yo sé que es caro, pero fíjese, y el pero va ahí, ¿verdad? Comparas tu precio con la competencia en lugar de comparar el valor. Sientes que tu producto o servicio no vale lo que cobras. Así que ten mucho cuidado con esta creencia. Vamos a la creencia número 3 y te dejo esto acá porque es
Increíble, ¿verdad? Hoy no lo pueden atender. ¿Por qué lo pongo así en grande? Porque ya en agosto del 2015, mi esposo me dijo, mira, tenés que renunciar. A mí no me atienden los gerentes, vos sí sabes cerrar las ventas, y cada no, él sentía que lo iba desgastando. Pero hay algo que yo te quiero decir y hablar con mucha franqueza, y es que yo tenía mucho miedo, mi cerebro prefería la falsa seguridad de la ganancia de $1,000 al mes en mi trabajo por los 30 días, $1,000 por 30 días, a enfrentar la incertidumbre de pasarme a ser emprendedora. Y miren qué increíble, y aquí voy a dejar de compartir la pantalla, porque aquí te voy a decir algo muy importante, y es que ni siquiera yo creía en mí. Es decir, yo sí vendía, pero cuando a mí ya me dice mi esposo, tenés que renunciar para que te vengas a vender acá con la empresa de nosotros, yo le digo, no, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo se te ocurre? No podemos. Y si no vendo, y me dice, no te preocupes, Claribel, no te preocupes, a vos sí te van a atender, a vos sí te van a recibir los clientes. Y bueno, y una de las cosas muy importantes que te quiero decir es que nosotros estábamos arrancando una computadora casi que mala, te lo digo con sinceridad, pero ahí era donde hacíamos todos los trabajos de las capacitaciones y bueno, yo tomé la decisión de renunciar. Pero algo muy importante que yo hice, chicos y chicas que están aquí conectados, es hacerlo verdaderamente importante en la venta. Si estás en Nicaragua, hay algo que se llamaba las páginas amarillas, que ya creo que ya no existe. Pero yo agarré las páginas amarillas, muchachos, y yo me hice un levantamiento de datos de más de 1,000 correos y teléfonos de las páginas amarillas. Y cuando yo tuve las páginas amarillas, yo empecé uno a uno, empresa, porque las páginas amarillas eran solo empresas. Yo empecé uno a uno, llamada, correo, más de correo. Me volví experta en email marketing. Me volví experta, empecé a trabajar con MailChimp, empecé a trabajar con MDirector, empecé a mandar newsletter, empecé a mandar correos electrónicos. Y así nos fuimos posicionando. Y algo muy importante que más adelante te voy a contar. En el primer mes facturamos $17,000. Cuando yo te digo que ni yo me lo creía, es que ni yo me lo creía, es porque es que definitivamente que yo tenía miedo de dejar mi trabajo, o sea, tenía miedo de no poder vender. Entonces, si tenés ese miedo, yo te digo que es normal, o sea, es normal tener miedo. El asunto es que yo no quiero que te quedes ahí. Yo quiero que tomes ese miedo, porque el miedo es una emoción, y quiero que te digas a ti misma o a ti mismo, es que yo sí puedo y voy a hacer las cosas que son prioridad para la venta. Y las cosas que son prioridad para la venta, hay 7 pasos fundamentales en la venta, 7. El primer paso es la prospección. Una persona que no prospecta a diario, la persona que no prospecta es persona que se pone a despachar. Es persona que se pone a tomar pedido y es persona que está confiando que el cliente que tiene ya le va a seguir comprando todo el tiempo. Prospección, planeación de la venta, el abordamiento del prospecto, las estrategias que vas a utilizar en la conversación con el cliente, el manejo de las objeciones con el cliente, el cierre de la venta, el seguimiento de la venta. Son pasos fundamentales. Si tú eres una emprendedora, si eres un emprendedor, por favor, considera, esto es lo que te va a dar la plata. Y toditas las empresas viven de la venta. Si no hay venta, la empresa se va a la quiebra. Usted puede tener un lindo edificio, usted puede tener un lindo departamento de mercadeo. El mercadeo es para darte a conocer, pero el departamento de ventas es para que vendan los que están ahí.
Entonces es muy importante que yo te diga que tienes que por favor ponerte a pensar si estás haciendo las tareas que son verdaderamente importantes para la venta, porque muchas veces nos quedamos haciendo tareas operativas y cuando también hablamos, aquí tenía conectado a líderes y aquí les voy a decir a las personas que son jefes, que son directores, que son supervisores, tienen que manejar todo el proceso de la venta porque no solamente les toca ayudar al equipo de trabajo, sino que entrenarlos en estos pasos de la venta. Y además de eso, tienes que ser tú la primera persona que tenga la energía correcta en el equipo. ¿Para qué? Para que definitivamente tengan los resultados acertados. Esta creencia es una creencia que te va a llevar a la quiebra. Entonces, en ese mes les digo, facturé $17,000 y yo aprendí algo que cambió mi vida, que el rechazo no define tu valor, solo filtra quién está listo y quién no. Creencia número 3. El rechazo significa que no sirvo. No. Esta es una creencia que convierte cada no en una herida personal. Y es que, ¿cómo te sabotea? Te paraliza el miedo al no. Tomas el rechazo como algo personal. Evitas hacer seguimientos. Un solo no arruina tu día. Entonces tú dices, no, yo sabía que hoy iba a ser malo. No, mira, 3 personas he llamado y esas 3 me dijeron que no. Yo creo que mejor me voy a tomar un café. Entonces te vas a tomar un café y te encontraste con la vecina que está ahí en el otro departamento. Empezaste a conversar con ella. Se pasaron 20 minutos sin llamar, 20 minutos sin hacer el trabajo que tienes que hacer. ¿De dónde viene esta creencia? Experiencias de rechazo en la infancia, miedo social, baja autoestima y no entender que el no es parte del proceso en la venta. Señales de que las tienes. Un no arruina tu día emocionalmente. Evitas llamar a clientes que te rechazaron. Tomas el rechazo como algo personal. Necesitas horas o días para recuperarte de un no y prefieres no intentar antes que arriesgarte al rechazo. Y me voy con la siguiente creencia y es: ¿mucho dinero corrompe? Cuando mi esposo dudó en cobrar $100, y te lo dejo acá, no era por lógica, era por programación mental. En su mente, como en la de muchas personas, ganar dinero de esta manera, cuando no estás acostumbrado a generarlo en un día, no es normal, entonces es como que casi pecado. Y es que nuestros padres nos dijeron, el dinero cuesta, mucho dinero corrompe, hay que sacrificarse, tú crees que el dinero cae por los árboles. O sea, es tanta información negativa que nos dan del dinero que es increíble cómo nos quedamos nosotros vendiendo cosas baratas, que es increíble cómo nos da miedo el dinero, cómo nos da miedo cobrar. Entonces, nosotros tuvimos que entrenarnos, tuvimos que reprogramar la mente, tuvimos que entender que queríamos frutos diferentes, que queríamos una información diferente. Y hay un libro que te lo voy a recomendar que se llama Los secretos de la mente millonaria. Y en este libro dice, si quieres cambiar los frutos, tienes que cambiar las raíces. Y las raíces, muchachos, ¿saben qué es? Las raíces, chicas, es la mentalidad que nosotros tenemos. Así que si nosotros queremos cambiar los frutos en este 2026, tienes que empezar a trabajar en lo que es verdaderamente importante. Tuvimos que entrenarnos y no se trata de cuánto sabes hacer, sino de cuánto te permitís recibir. La creencia 4, ¿verdad? Entonces, que no merezco ganar mucho dinero. Oiga, que esta es una creencia invisible que sabotea tu ingreso, ¿ok? Desde el subconsciente. Saboteas inconscientemente tus propios ingresos. Te conformas con ganar menos de lo que podría, no pides aumento o mejores comisiones y sientes culpa cuando ganas más. ¿De dónde viene? De tu infancia sobre el dinero, esas creencias que los ricos son egoístas, que el dinero no da la felicidad. Hay muchas personas que dicen que el dinero no da la felicidad, pero bueno, compra todo aquello que vos querés. ¿Para qué? Para sentirte feliz. Entonces, hay mucha historia sobre el dinero. Pero tampoco pues la pobreza, ¿verdad? La felicidad. Entonces yo les digo con sinceridad a las personas que me conocen, yo soy de procedencia muy pobre y mi familia, más que ser pobre financieramente, eran pobres mentalmente.
Y eso yo tenía que romper esa creencia. Señales que tienes esta creencia. Te sientes incómodo cuando ganas más de lo habitual. Gastas todo lo que ganas. No pides aumentos aunque lo merezcas. Sientes culpa cuando cobras tu precio completo y piensas que no necesitas tanto dinero. Hay que trabajar esa creencia limitante. Siguiente creencia es: vender no es manipular, cuando entiendes cómo decide el cerebro. Y aquí hay algo muy importante, y es: cuando vendes desde el entendimiento del cerebro, no vas a empujar nada. Vas a acompañar la decisión de las personas. Y quiero decirte algo muy importante acá, porque esta es la creencia limitante número 5, que vender es manipular. Muchas personas dicen: no, pues es que él tiene mucha labia, es que él, la verdad, dices tú, manipula, o sea, manipula a la gente. Eso no es cierto. Es decir, algo muy importante que tienes que aprender es que lo que vas a hacer es agregar valor a las personas. Y cuando yo trabajaba capacitando a un equipo, por ejemplo, de ventas de seguros, yo les decía: ¿cómo te sentís cuando vos mirás que una persona, que bueno, Dios, nosotros nunca queremos, ¿verdad?, que las personas se nos vayan, que se mueran, pero compró un seguro y dejó a su familia protegida? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís por eso? Y me decían: no, me siento súper bien. Entonces, ¿por qué siempre vendemos el seguro más barato y no vendemos el seguro más caro? Porque si sabemos que si le pasa algo, la familia va a quedar más protegida si compra el seguro más alto, porque siempre tenemos que vender el más barato. Y tiene que ver con la mentalidad. Así que vender es manipular, no, es la creencia que tenemos. Esto genera culpa constante, te hace sentir mal por vender, evita cerrar la venta, incluso si el cliente ya está listo. Hay estereotipos negativos sobre vendedores. ¿Cuáles son las señales de que tenés esto? Te disculpas por vender o por insistir, evitas pedir el cierre de la venta. Sientes culpa después de cerrar una venta y piensas que está molestando al cliente, o preferís que el cliente decida solo sin tu influencia. Hay que tener mucho cuidado de esta creencia. Luego, hay algo muy importante también que tienes que trabajar, y es: cuando tú vendes por necesidad, la necesidad se siente aunque no se diga. Entonces, aquí me voy a detener, porque yo sí he observado que muchas veces cuando trabajas en el mundo de las ventas dicen: del 25 al 30 no me toquen a mi gente de venta porque están en cierre. Entonces no hay tiempo para capacitarse, para entrenarse, para nada. ¿Por qué? Es que tienen que cumplir con las metas. ¿Cómo que cumplir con la meta? La meta se cumple en las primeras semanas, la meta no se deja hasta el final. El cumplimiento de tu meta no lo puedes dejar del 20 en adelante. El cumplimiento de tu meta lo vas a hacer en las primeras semanas del mes o en las primeras semanas de según el ciclo que tú tienes. No es posible que llegues hasta el final, hasta casi del 20 en adelante, andar apurado porque el cliente siente tu necesidad. El cliente siente que lo acosas. ¿Por qué? Porque andas prácticamente apurado, angustiado, estresado, porque no has todavía completado tu meta de ventas. Hubo una etapa de mi vida en la que yo confundía seguimiento con profesionalismo. Cuando alguien mostraba interés, y esto te lo voy a contar, cuando yo vendía capacitaciones en universidades, yo activaba un modo automático: yo no puedo soltar a esta persona. Si ya preguntó por el posgrado, me tiene que comprar. Entonces yo venía y yo llamaba y los mensajes, los correos y los recordatorios. Externamente pues parecía compromiso, pero definitivamente luego cuando me entrené con Jürgen Klarik es un especialista en neuroventas y él nos enseña mucho a venderle a la mente y no a la gente. Entonces me di cuenta que en realidad era miedo a que ese cliente no cerrara, que ese cliente no me pagara, que ese cliente se fuera. ¿Y qué pasa muchas veces? Entonces estás tan detrás de la persona que no te quiere comprar que te olvidas que tenés un mundo. O sea, tenés cantidad de personas a las cuales les podés vender, pero por estar detrás de aquella persona que te ha dicho que no infinidad de veces, entonces te olvidas de las personas que sí te van a comprar.
Con el tiempo entendí algo incómodo, pero muy liberador para mí. Me sentí súper mejor, que la necesidad se filtra en el tono, en la velocidad de tu respuesta, en la justificación de tu precio. Y cuando el cliente siente esa necesidad, entonces se protege. Y esa es la creencia limitante número 6. Necesito este cliente. Es esa energía de necesidad que no te permite cerrar la venta. Esa creencia que proyecta desesperación y lo que haces más bien es alejar a los clientes. Así que por favor deja de perseguir cliente, porque uno tiene que empezar a atraer. Aceptas cualquier condición con tal de cerrar. Entonces, ¿qué pasa? Que tenés que dar descuentos sobre descuento. Regalas tu tiempo sin cobrar. Sientes ansiedad cuando un cliente se demora en decidir y piensas, necesito cerrar esta venta sí o sí. Bueno, aquí está la última, que es todavía no es suficiente, aún no estoy lista. Esta era una creencia mía. Esta era una creencia muy limitante mía. Cuando yo renuncié en el 2015, que mi esposo me dijo, tenés que renunciar porque definitivamente vos sí vas a vender más, pues no teníamos suficiente dinero. Yo sí ya tenía las 2 licenciaturas, tenía posgrado, pero bueno, es que yo sentía que no estaba lista. Así que le dije yo, bueno, está bien, mira, voy a renunciar, pero vas a hacer algo. Me vas a pagar una certificación internacional y esa certificación era en México, o sea, no era como un peso, ¿cierto? Pero yo sentía que eso no era un gasto. Yo sentía que esa era una decisión estratégica para mí, que yo tenía que invertir en educación porque eso era lo único que nos iba a proyectar a nivel empresarial. Y sinceramente les digo, algo que nosotros hemos hecho como emprendedores es siempre invertir en educación. Tanto él como yo nos hemos quedado formando todos los años. O sea, siempre estamos estudiando porque entendemos que tenemos que estar siempre actualizados. Y algo muy importante también que me pasó cuando empezamos es que yo decidí pagar un anuncio de página completa en una revista empresarial reconocida aquí en Nicaragua, aunque no teníamos dinero al inicio. Y bueno, negocié cuotas. Cuando salió publicado, pues, ¿qué pasó? Que me di esa visibilidad y me di ese posicionamiento que necesitábamos, porque pues estábamos arrancando, por supuesto, las empresas no nos conocíamos. Entonces, de pronto pues vinieron llamadas de pequeños negocios, pero también de corporaciones. Y algo básico que yo sí te quiero decir, que si sos emprendedora, busca a las grandes empresas, busca a las grandes empresas. ¿Qué significa buscar a las grandes empresas? Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, por favor, tienes que tener tu razón social como persona jurídica, no como persona natural. Te quedas pensando en pequeño. Y entonces tú tienes que buscar una razón jurídica, pero ¿para qué? Para que puedas escalar. No es que te falte experiencia, es que aún no te has permitido brillar. Y esta es la última creencia limitante, el no tengo suficiente experiencia, el no tengo suficiente conocimiento, ese producto no lo puedo vender, ese servicio no lo puedo vender. Es que entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos quedamos ahí con el síndrome del impostor. Y ese síndrome del impostor no nos hace bien, no nos hace bien. Nos hace perder clientes muy importantes. ¿De dónde viene esta creencia? Comparación constante con otras personas. Ese perfeccionismo que a veces no nos deja. Y les digo, sinceramente, a mí me da, o sea, yo tengo muchas veces ese síndrome del impostor. Yo tengo el síndrome del perfeccionismo, lo tengo. Y es algo que lo identifico y entonces, no, aquí voy, no tengo que cambiar, no tengo. Entonces, todos tenemos creencias limitantes y lo primero que tenemos que hacer es identificarlas y ver qué es eso que yo tengo que hacer para que mi emprendimiento surja, para que mi empresa surja, para que yo pueda vender a las personas. Señales de que tienes esta creencia. Dice, pues no soy experto, pero bueno, ahí voy, ¿verdad? Ya voy vendiendo bien. Evitas hablar de tus logros y de tu experiencia. Te preparas en exceso antes de tomar acción. Sientes que no estás listo, aunque ya tengas la experiencia. Y dejas pasar oportunidades porque no estás preparado. Aquí algo muy importante que te voy a decir, porque sé que hay personas que están conectadas y que son empleados, trabajan para algunas empresas. Algo básico que yo hice en las empresas para las cuales trabajé y es conocerme todos los métodos, procesos y políticas de la empresa. Cuando tú te conoces los procesos y los procedimientos, tú puedes aportar valor a tu cliente y tú puedes perfectamente ayudarles con todo. Ahora, hay algo fundamental y es el cerebro siempre quiere
dos cosas, más bien tres cosas. Número uno, quiere que les quites los dolores, cualquier dolor que tenga. Vamos a suponer que yo vendo productos para perder peso, entonces, ¿qué quiere esa persona? Quiere perder peso, pero más allá de perder peso quiere verse bella, quiere verse bonita, quiere verse con silueta, quiere verse ya, entonces, más allá, entonces quiere que le quites esos dolores que tiene, quiere que le generes placer y quiere que le ahorres energía. Entonces, el cerebro reptil, que es la capa primitiva que nosotros tenemos, el cerebro reptil siempre va a querer que le quites los dolores, que le des mucho placer y que le ahorres energía. Si tú en tu proceso de ventas, cuando hagas un guión, cuando hagas tu speech, tú le ayudas al cliente en todo lo que le duele y le ayudas y le hablas, lo haces visualizar en tu discurso de venta, esa persona sí o sí te va a comprar. O sea, esa persona, vamos a suponer, aquí tengo personas de crédito, vamos a suponer que tú estás ofreciendo crédito. O sea, tienes que ir y tienes que hablar de lo que quisiera obtener esa persona con el crédito. O sea, tú no vendes crédito. Tú lo que vas a ofrecer son las metas, los sueños de esa persona. Y tienes que dialogar con la persona, hacer preguntas. El mejor vendedor no es el que más habla, es el que más pregunta. Así que tienes que aprender a hacer las preguntas correctas para obtener las respuestas. Y cuando ya estés haciendo la negociación, vas a tomar lo que te dijo tu cliente y le vas a decir, y como usted me dijo que quería perder 10 libras, este producto es así, así. Es decir, ahora vas, pero ahora lo que haces es tomar la información que te dio el cliente. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces vamos donde el cliente y de una vez le decimos, mire, estoy ofreciendo esto, tengo esto, pero sin haber hecho una valoración, una evaluación. Recordemos que un doctor, antes de recetarte, diagnostica tu problema. Así que conviértete en ese asesor que va y descubre cuáles son esas necesidades más profundas que tiene tu cliente, porque ahí es donde vas a conectar con esa persona y es imposible que te diga que no. Imposible que te diga que no. Conecta con tu esencia y ten el hábito de soltar. Y conectar con tu esencia, conecten con su esencia. Y la esencia que toditos tenemos, pero toditas las personas tenemos, es servir a los demás. Tú con la venta le sirves a todo mundo. O sea, a mí me encanta y me fascina la venta porque yo le sirvo a la gente, porque cuando yo voy a una formación, o sea, yo lo que hago es cambiar la mentalidad de las personas y cada vez que yo cambio mentalidades eso me genera una felicidad increíble. Así que tú conéctate con tu producto, conéctate con tu servicio, con el que estás ofreciendo y considera ¿qué es ese valor fundamental que le está aportando a la persona? Más allá del dinero que te está pagando, más allá de la comisión que vayas a recibir, siempre ayudarle a la gente. Así que conecta con tu esencia de servir a los demás. Cuando todo dentro de ti está en armonía, el universo se va a alinear para abrirte las puertas que vos creías que antes eran imposibles. Y eso así es. Hay un libro que se llama La Ley de la Atracción. Nosotros atraemos por como nosotros andamos. Es más, te digo, el dinero es energía. El dinero le llega a las personas que tienen mucha energía. Y la energía también está en el dar, más allá que en el recibir. Y quiero darte las gracias, pero más allá quiero felicitarte por haberte conectado para agregar valor a lo más importante que tú tienes, que se